Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Este es su programa, Cristo Libera. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, es lo primordial y es lo esencial y muy importantísimo darle gracias a Dios, porque es nuestro Dios el que hace todo posible. Es nuestro Dios el que nos da el bendito privilegio de servirlo a Él, de hacer la voluntad de Él, en el ministerio que Él te haya plantado o en el ministerio que Él te haya llamado. Así mismo le damos gracias a Dios por este bendito privilegio, porque servirle a nuestro Dios no es una carga, sino es un bendito privilegio inmerecible. Y le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese privilegio hermoso también que Dios les da desde la comodidad de su hogar, por medio de Alma Visión, de estar recibiendo toda bendición, oración también, palabra de Dios, enseñanzas divinas de nuestro Dios también, por medio de Alma Visión. La visión por las almas, el canal que Dios usa muy poderosamente para canalizar y para llevar la palabra de Dios a toda parte del mundo, al otro lado del mar y hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito, por medio de Alma Visión. Y para mí es una alegría y un gozo también darme cuenta y saber que en el pueblito, en el ranchito donde yo nací, allá muy al sur de Jalisco, allá está llegando Alma Visión también. Mi familia está siendo evangelizada muy bonito también allá en Alma Visión. Allá mirándome ahora, predicar la palabra de Dios, cuando me miraron de niño en aquel ranchito, y ahora ya me miran ya viejo como ya estoy, sirviéndole a nuestro Dios. Y lo bonito, ser útil en las manos de Dios, llevando la palabra de Dios a mi misma familia, a mi misma descendencia también, allá en ese lugar. Es un motivo y razón para estar muy feliz, muy contento y muy agradecido con nuestro Dios. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, que lo usa Dios muy poderosamente para llevar las nuevas de salvación, la gran comisión a toda parte del mundo, porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha mandado a cumplir con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios a toda criatura y al mundo entero y a todo rincón de la tierra. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que aprendamos acerca de esta hermosa enseñanza sobre liberación. No es escaso, como muchas personas que me llaman y me dicen que esa programación, esa enseñanza, que es muy escasa, que muy poca gente enseñan. Nuestro Dios no está limitado para nada, ni está tunco, ni cojo, ni manco, ni nada en lo absoluto. Es el mismo Dios de ayer, de hoy, por siempre, para siempre, por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Es el mismo Dios que sanaba a los enfermos y leprosos, resucitaba muertos y echaba fuera demonios y levantaba a los encorvados, también a los paralíticos, y a los sordos los hacía oír y a los ciegos los hacía mirar. Todo eso lo hacía Dios y lo sigue haciendo, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Y es bien importantísimo que el pueblo de Dios sea libre de toda atadura, de todo yugo, de toda maldición, brujerías, plagas y pestes, problemas, dificultades, adversidades, porque la gente nomás mira todos los catástrofes, todo problema y todo lo que le sucede, plagas, enfermedades feas, raras, cochinas, que dicen, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué me pasa esto? No soy malo y no esto. Tal vez no, tú no seas malo, tal vez tú no has tenido ninguna mala práctica, pero ¿qué de tu descendencia? ¿Qué de tus ancestros? ¿Qué de tu pasado también? Tú no conoces tu niñez, o te acordarás de una parte de tu niñez, pero no de todo. Y tal vez hubo muchas prácticas de ocultismo, tal vez hubo violencia, tal vez hubo abusos verbales o sexuales, o te maltrataron, te abusaron, etcétera, etcétera. O tal vez tú vienes también de familia muy pagana también, o tal vez de familia bruja también, tal vez de familia que practicaba el ocultismo. Tú no sabes todo tu historial. Por eso es bien importante que a la luz de la palabra de Dios aprendamos y entiendamos todas esas maldiciones hereditarias y generacionales, para, si fuiste tú afectado por esas maldiciones, para que puedas ser liberado. Yo sé que hay gente que no cree nada de esto, pero por eso te enseño la palabra de Dios, para que aprendas a la luz de la palabra de Dios. Y también cuando alguien no cree a liberación, le estás diciendo a Dios mentiroso, porque Dios nos habla muy claramente. Por ejemplo, Dios nos habla mucho también de la mujer encorvada, y dice muy claramente que Satanás la tenía atada por 18 años, y la tenía así, a la pobre mujer, así caminaba.
¿Y qué dice Dios? Dice que la enderezó y la desató en el día de reposo porque Satanás la tenía atada. ¿Qué pasó con la mano seca también? También tenía la mano seca porque Satanás se la había secado. Y a la vista de todos, allí le sanó su mano completamente. ¿Qué pasó con la mujer del flujo de sangre también? ¿Qué pasó con el hombre del estanque de Betesda? ¿Qué pasó con todos los endemoniados que él sanaba, liberaba, restauraba, regeneraba? Es el mismo Dios y él sigue haciendo y él sigue obrando. Pero también es bien importantísimo que el pueblo de Dios crea lo que dice la palabra de Dios. Porque si tú puedes creer, la gloria mirarás, la gloria de Dios mirarás. Y también dice la palabra de Dios que estas señales que Dios hace, sanando, liberando, restaurando, regenerando, sigue a los que creen, no a los incrédulos. Si tú no crees en nada de eso, así te va a dejar Dios atado. No va a hacer nada por ti. Es bien importante escudriñar en la palabra de Dios para mirar qué es palabra de Dios, creer en ella, recibirla, valorarla y atesorarla para que esa palabra de Dios te haga libre. Tal como dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, versículo 32, que dice, os conoceréis la verdad. No dice la faramaya, no dice la teoría, no dice teología, no dice nada de eso. Conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. La palabra de Dios, bíblica. Dice, os conoceréis la verdad y esa misma verdad os hará libres. Y también dice allí en San Juan, dice que si Cristo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Y también dice en Marcos, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos y si comiesen o tomasen algo mortífero, no les hará mal. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Todo eso lo miro yo, a día. Todo eso sucede en el evangelio que yo predico, porque en primer lugar predico un evangelio de poder. ¿Y por qué es un evangelio de poder? Porque es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio genuino y verdadero. No es evangelio de hombres, ni es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y eso es bien importante que aprendamos y entiendamos. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula Libérate de la ira y del enojo de Dios. Libérate de la ira y del enojo de Dios. ¿Cómo puede ser el pueblo de Dios liberado de la ira y del enojo de Dios? Muy fácil, muy fácil. Así como fácilmente comes todos los días y te alimentas y tomas agua y comes, exactamente. Lo que tú tienes que hacer es alimentarte también con la palabra de Dios, pero que no te entre por un oído y te salga por el otro. Y no solamente que conozcas la palabra de Dios y no vivas nada de ella. Para que tú seas liberado o liberada, restaurado, regenerado o convertido o nacido de nuevo o desatado también incluso de todo yugo, de toda atadura, de toda coyunda, de toda ligadura, necesitas vivir la palabra de Dios. Necesitas hacer la voluntad de Dios. Necesitas obedecer toda palabra de Dios. Que, por ejemplo, hay grandes teólogos, conocen la palabra de Dios, tal vez dan clases a nivel universitario también, pero no la viven, la saben enseñar muy bien, pero no la viven. No se trata de nomás predicarla o hablarla. Lo que se trata es, y lo efectivo para ser liberados, es vivir toda palabra de Dios. A medida que tú la escuchas, no que te entre por un oído y te salga por el otro como un desecho, sino que oyes la palabra de Dios y la vivas, la vives, la valoras, la atesoras. Y esa palabra de Dios es la que te gobierna. Esa palabra de Dios es la que te hace vivir una vida temerosa hacia Dios, temerosa de Dios también. Y esa vida que tú vives tiene que ser gobernada también por la palabra de Dios, para que así mismo seas liberado de toda atadura que tú hayas tenido en el pasado. No importa que vengas de brujos, de satánicos, de diabólicos, de alto rango, de nahuales, no importa de dónde hayas venido, porque a Dios no le importa tu pasado, a Dios le importa tu presente cuando tú ya vienes a los caminos de Dios. Y otra cosa bien importante es esta, que para ser liberados también de la ira de Dios y del enojo de Dios, necesitamos entregarle a Dios toda deficiencia, toda decadencia, entregarle a Dios toda incredulidad también, porque hay muchas personas, pastores, iglesias enteras que no creen en liberación, y por eso incluso no solamente las iglesias están atadas, están atados también los pastores. Y en muchos se la pasan pidiendo oración aquí y allá porque ya no hayan cómo soltársele al diablo. Por lo mismo que no han creído a la verdad. Tal vez predican, porque yo no sé cómo le puedan esquivar la palabra de Dios. Si la predican, toda la Biblia habla de libertad, habla de liberación, habla de sanidades, habla del Espíritu Santo, habla del poder de Dios, habla de la unción de Dios. Dice, en primer lugar, dice que donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. O sea, la gente se libera.
donde está el Espíritu Santo de Dios. Y dice que es la unción de Dios, es el poder de Dios el que rompe los yugos, las cadenas, las ataduras. ¿Cómo puede ser posible que puedan esquivar la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser posible que estén enseñando la palabra de Dios y no sepan y no entiendan ellos mismos también cómo Dios libera, cómo Dios desata, cómo Dios rompe cadenas, yugos, ataduras, malas mañas, malos hábitos, malos pensamientos, malas lenguas también que tienen, mal vocabulario? Todo eso lo quita Dios. Las envidias las quita Dios. Las contiendas, la avaricia también, lo promiscuo o prostituto, lo que sea, te lo quita Dios. No importa cómo hayas llegado, en qué condición hayas llegado, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa cómo hayas vivido la vida en el pasado. Dios está para liberar, para sanar, para restaurar, para regenerar, para romper cadenas, yugos, ataduras, coyundas, ligaduras, para destruir toda obra del diablo. Así lo habla Dios. Dice que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Pero se necesita una entrega total a Dios. Se necesita entregarnos a Dios. Es muy feo mirar en las iglesias gente con cara de palo. Ajá, es horrible. ¿Y por qué están con la cara de palo? Porque no son liberados. Traen odio dentro de ellos, traen envidias, traen rencores, traen resentimientos, traen amarguras y traen cochinero y medio, pero no se lo quieren soltar a Dios. No se lo quieren entregar a Dios. Y hay personas en las iglesias también con máscara. En la iglesia son unos y fuera de la iglesia son el vivo diablo. Candil, dijera mi papá, son candil de la calle y oscuridad de su casa. Ajá. Y así hay personas que son candil en la iglesia. Candil es como una vela que alumbra en la iglesia, pero fuera de la iglesia son pura tinieblas, son hijos del diablo. Ajá, y no le quieren entregar todo eso a Dios. Y es muy importante entregarle toda mala maña, porque por medio de la palabra de Dios sabemos y entendemos en qué estamos mal. Sabemos y entendemos cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras decadencias. Y al mismo tiempo, cuando yo estoy enseñando acerca de liberación, es para que tú medites y te analices, te examines, para que sepas qué ataduras tienes tú. Y así mismo con estas instrucciones, con estas enseñanzas, tú aprendas a ser liberado. Porque en primer lugar, cuando una persona no es liberada, vive con cara de palo, vive con amargura, vive con raíces de odio, de rencor, de resentimiento, por causa de las ataduras. Y otra cosa, las ataduras acarrean grave consecuencia. Las ataduras también acarrean enfermedades. Las ataduras, por cuando son maldiciones, en vez de jalar bendición, jalan y atraen más maldición de la que ya traiga la gente. Por eso es bien importante que hay que jalar bendición, hay que atraer bendición, que se cumpla en nosotros la palabra de Dios que dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. No que si alguien te maldice, pum, te la pegan en la pura frente como a Goliat. Si te lanzan una maldición, en la frente te la pegan, ya te tumbaron allí y ya se con la panza para arriba como lagartija, porque alguien te pegó una brujería y que alguien te deseó mal y que alguien te maldijo. No, al pueblo de Dios no le pasa nada. A los hijos de Dios que no son verdaderos, no importa qué satánico, qué brujo, qué hechicero te lance una maldición, no te la puede pegar. No te la puede pegar de ninguna forma, porque tienes toda la protección de Dios alrededor. Dice la palabra de Dios que Él es tu escudo y tu galardón. Él te rodea, Él te está protegiendo a día contra toda artimaña, contra toda paradigma, contra toda estrategia del diablo. Y dice la palabra de Dios, dice: a mis hijos y a mi ungido no los pueden tocar. No les pueden hacer nada. Y si te tocan o te pegan en la frente, en la pata, en la panza, en el lomo, donde te pegan porque no estás bien con Dios. Y la gente que vive, porque se oye mucho, día a día, yo recibo tanta llamada, la mayoría son de ataques de pánico y también son de ataques epilépticos, son de esquizofrenia, son bipolares, son autismo, son ataques de pánico, de temor y de miedo y de insomnio. Ajá. ¿Cómo puede ser posible que si nos enseña la palabra de Dios, dice que Él es el príncipe de paz y que la paz que Él nos da no es como la que el mundo da, sino que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo puede ser posible? ¿Dónde y cuándo te alejaste de esa palabra de Dios? ¿Dónde se convirtió en polvo y en ceniza esa palabra de Dios? ¿Por qué no se cumple en ti esa palabra de Dios que dice que Él te llena de paz? No. Si no tienes paz, si tienes insomnio o tienes ataques de miedo, de pánico, temor, quiere decir que estás chueco, torcido, pando y manco y descuadrado. No estás bien con Dios, porque no sucede tal cosa. Al pueblo de Dios no le viene miedo y temor, porque dice Dios, dice: yo no te doy espíritu de cobarde. Ajá, con eso lo dice todo.
Dice, yo no os he dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. También Dios les da sueño en la iglesia. El sueño es para la casa, para cuando ya te vas a acostar, para que duermas allá y no en la casa de Dios. Y también debes de saber que si tú te duermes en la casa de Dios, también es un demonio que te duerme en la casa de Dios. Porque tampoco no es casualidad tampoco de que en tu casa no puedas dormir, pero en la iglesia sí te duermes. Y también mientras está predicando, el diablo te duerme para que no digas nada, para que no seas liberado. Pero sí, entonces ya cuando se acaba el servicio, ya no hay sueño para estar como los tecolotes, con los ojonones así redondos, como las trocas de los 40, pero no tienes sueño para nada. Eso no es normal tampoco, ni es casualidad. Por eso es muy importante que nos enfoquemos 100% en la palabra de Dios para que la aprendamos. Y no trates de sacar tus enseñanzas del internet y meterte al cochinero y a toda la porquería que hay en el internet. Busca el Espíritu Santo de Dios. Es lo que tienes que buscar. Y si no trabajas, ponte a trabajar para que no pases tiempo en el teléfono, metido en la podrición, metido en todo el lodo y en todo el cochinero, en el lodo cenagoso, donde Dios ya una vez te sacó de allí. Eso es muy importante que aprendamos y entendamos. Y también para que seamos liberados de la ira de Dios, del enojo de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que obedecer a Dios. Te guste o no te guste, si Dios dice algo en su palabra, en su bendita palabra, que debemos de hacer o que debemos de cambiar en nuestro estilo de vida, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, te guste o no te guste, aunque tengas cara de palo, pues cambia esa cara de palo y entrégale esa cara de palo para que te dé una cara normal, sonriente. Porque en primer lugar, los que viven con raíces de amargura mueren pronto, porque esas raíces de amargura jalan toda clase de enfermedades. Y una persona que vive con cara de palo, cuando yo digo cara de palo, que nada los contenta, no sonríen, no alegría, no gozo, como que los traen agarrados así con pinzas perras. Y eso no es normal. Para nada, eso es satánico y es diabólico, porque Dios dice que Él convierte nuestro lamento en baile, en alegría, en gozo. Así que si tú sientes que alguien te trae agarrado con pinzas perras, el que te trae agarrado es el diablo. Y de esas pinzas perras del diablo, demoníacas, tienes que ser liberado también. Y si traes lamento, traes odio, rencor, suéltalo ya, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Porque las personas que viven con esa cara de palo, en primer lugar, están expuestos a que el diablo los angolotee como maíz desgranado cuantas veces quiera. Y que les dé los soquetes en la maceta cuantas veces quiera también. Y Dios no te va a defender de esa forma. Por eso es que a nuestro Dios le soltamos toda carga. Todo lo que te perjudica, todo lo que te roba la paz, todo lo que te atormenta, todo lo que te agobia, echa sobre Jehová tu carga. Bien importante que aprendamos y entiendamos para que no hagas que Dios se enoje contra ti, porque vamos a mirar a la luz de la palabra qué horrendo es caer en las manos de un Dios vivo, como dice la palabra de Dios. Qué horrendo es hacer que Dios derrame su ira y su enojo contra nosotros. Eso es muy importante que aprendamos y entiendamos. Ahora vamos a ir a la luz de la palabra para que veas qué es lo que sucede cuando Dios se enoja contra nosotros. Muy importantísimo. Y para esto vamos a ir a Lamentaciones, capítulo 4 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Mire lo que dice. Dice, ¿cómo se ha engrandecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Y dice el 2, los hijos de Sión, oigan esto, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Y dice el 3, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Y dice el 4, la lengua de los niños de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Y dice el 5, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura
se abrazaron a los estercoleros. Oigan esto. Y dice el 6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan. Y dice, contra ella, compañías. Y dice el 7, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Y dice el 8, oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Oigan esto, por tanta hambre también. Y dice el 9, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Oigan esto, cuando hacen enojar a Dios. Dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Y dice el 10, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Oigan eso, cocinaron a sus propios hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y dice el 11, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Y dice el 12, y con el 12 concluimos. Miren lo que dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Esta es palabra de Dios pura, viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica y sana doctrina. Así, amados hermanos, amigos televidentes, si algunos de ustedes se han alejado de los caminos de Dios por cualquier motivo, razón o circunstancia, también peros, pretextos y excusas, también es noche de reconciliación con nuestro Dios. Reconcíliate con nuestro Dios. Y también si simple y sencillamente nunca habían escuchado palabra de Dios y es primera vez que tú has escuchado esta hermosa palabra de Dios, también es noche de salvación, perdón de pecados y vida eterna. Entrégale tu vida a nuestro Dios y haz esta oración conmigo, y al final de esta oración voy a orar por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que eres Rey y Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre bendito de la gloria, extiende tu mano poderosa, bendito Rey, sobre todo televidente, en el mundo entero, en todo rincón de la tierra. Así, mi Padre bendito, donde haya odios, rencores, resentimientos, amarguras, tristezas, dolores, problemas, dificultades, adversidades, extiende tu mano poderosa sobre todos y cada uno de ellos. Primeramente, cuídalos, guárdalos, protégelos, bendícelos, prospéralos y súpleles y sáciales todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual o en lo financiero o físico, mental y emocional. Así mismo, Padre bendito, cúbrelos con tu manto, cúbrelos con tu preciosa sangre y dales otra oportunidad. Extiende ese periodo de gracia y no derrames tu ira y tu enojo sobre de ellos aún, bendito Rey. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre toda persona que está en proceso legal migratorio. Pon todo en línea, todo a su favor, y convierte toda deportación en bendición y también en residencia permanente.
para todas las personas de cualquier parte del mundo, bendito Rey. Dale su residencia permanente, por muy imposible que parezca, porque todo lo que parece imposible para nosotros es posible para ti. Y de la misma manera, Padre bendito, donde quiera que estén desahuciados de cánceres o tumores o quistes o cualquier otra enfermedad, ten misericordia de ellos, Padre bendito, y dales otra oportunidad y extiéndeles años de vida, bendito Rey, y sánalos, libéralos, restáuralos, regenéralos y edifícalos, bendito Rey. Y así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre todo pueblo de Dios, sobre todo televidente que tenga casos pendientes en la corte, ya sea de Workers' Compensation o así mismo casos de la corte o así mismo deudas del IRS, reembolsos del IRS para tu pueblo, para tus hijos. Y así mismo, Padre bendito, todo caso en la corte, tú eres su juez, tú eres su abogado, pon todo en línea, todo a su favor, bendito Rey de la Gloria, y concédeles todos y cada uno de sus anhelos, deseos y peticiones de sus corazones. Y así mismo, Padre bendito, que todas sus necesidades sean suplidas, sean saciadas. Y así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa también sobre los manicomios, donde hay tanta persona, Padre bendito, con esquizofrenia o ataques epilépticos. Allá también tu presencia, tu mano poderosa, y hazlos libres, sánalos, bendito Rey, libéralos, restáuralos, regenéralos y edifícalos, y dale salvación, perdón de pecados y vida eterna a todos y cada uno de ellos. Y así mismo abre las ventanas de los cielos sobre todo televidente y derrama sobre ellos, sobre sus bienes, finanzas, toda bendición, protección y provisión hasta que sobreabunde. Bendito Rey de la Gloria, oíste que fue dicho, gloria a ti, Señor. Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre sus papás, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto, dándoles a todos y cada uno de ellos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre su hija Brenda, allá donde está, bendito Rey, porque no hay muro, no hay barrera, no hay frontera, no hay distancia que tu presencia, que tu unción, que tu poder y tu gloria y que tu Santo Espíritu no pueda cruzar. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Este fue su programa, Cristo Libera.